Muy buenos días a todos, profesor, compañeros. Hoy los alumnos Fernando Hidalgo, Ricardo Sánchez, Adriana Trujillo y Juan Diego Dioniso les vamos a presentar, entre muchas cosas del análisis de fuerza y temas referentes a física, sobre la Torre de Pisa. Así que empecemos. Historia de la estructura. La Torre de Pisa comenzó a inclinarse tan pronto se inició su construcción. 800 años después, la Torre de Pisa sigue de pie siendo un orgullo. La Torre de Pisa se empezó a levantar el 9 de agosto del año 1673 y se terminó el año 1271. Aunque se pretendía que permaneciera en posición vertical, debido a la inestabilidad del terreno en el que fue construida, cerca de la ribera del río Arno, comenzó a inclinarse incluso desde el periodo en que fue construida, a razón de 1,1 minutos de grado cada año. El arquitecto Bonanno Pisano lo em- la empezó a construir en 1673 como un campanario exento, pero lo hizo sobre un terreno cuyo subsuelo era inestable. Bajo la capa de limos arenosos de muy baja plasticidad, IP igual 13% de resistencia no drenada de 0,63 kilogramos a centímetros cuadrados, hay un estrato de arcilla Pancone, compuesta de otros tres substratos, entre los cuales hay una capa de arena de 2 metros de espesor. El hecho de que la torre estuviera parada en periodos largos favoreció la consolidación de la cimentación y pudo con el tiempo soportar mayores presiones. ¿Por qué está en equilibrio esta estructura el día de hoy? Pues sabemos que su subsuelo es inestable. De principio eso es lo más importante saber. Luego de que tiene unos cimientos de 5 metros de profundidad, que normalmente es suficiente, sí, normalmente lo es. Pero 55 metros de altura y un terreno inestable no lo puede soportar solo 5 metros de profundidad. Y un cimiento que probablemente no tenga tanta resistencia como sabemos. Además, este terreno poseía tensiones superiores a 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este terreno arcilloso y con capas de arena y terrenos limosos, todo con baja plasticidad, significa que tiene una mayor resistencia al no drenado de esa humedad que no permite que el terreno se compacte y pueda estar en equilibrio, como podemos decir. Entonces, estos materiales que no pre que presentan diferentes zonas y débiles y fuertes, esto hace que se haya ido inclinando, en lo cual era cuestión de tiempo en que este terreno se derrumbe por el peso y por los grados que cada vez iba aumentando, incluso con la ayuda del ser humano. Entonces, ¿qué pasó? Porque ahora sigue en pie. Si era, si era cuestión de tiempo de que se cayera. Eh, es verdad que era lento y encima tenía ayuda del ser humano. No solo no era suficiente para que se caiga naturalmente, sino que el humano ayudó, como dije. Entonces, esto hace que ahora mismo esté en equilibrio, ya que logró que esa humedad que estaba dentro de todo el tiempo se haya ido drenando, ya que aunque tiene resistencia al no drenado, igual se drena pero en menor cantidad. Así que por eso es que ahora está en equilibrio, por la ayuda del ser humano, por el, por el drenado constante y el periodo de tiempo que tuvo que esperar la estructura para poder estabilizarse. Bueno, en cuanto a los datos importantes de la Torre de Pisa, comentarles que ella, como ven en la imagen, cuenta con 8 niveles o pisos. Su base, la cual sostiene, cuenta con 15 columnas. El campanario en la cima cuenta con 7 campanas, de acuerdo a la escala musical. Tiene una escalera interna en forma de espiral. En total cuenta con 294 escalones. Todos sus cimientos están hechos de piedra con 3 metros de profundidad. Muchos autores mencionan que tener de profundidad solo esos 3 metros es insuficiente para el peso.
pero a pesar de ellos, sigue en pie por años esta torre. Bueno, como sabemos, esta torre está inclinada y esa inclinación es de más o menos 3,97 a 4 grados. En relación al peso, se estima que pesa 14.700 toneladas y que mide unos 55,86 metros de altura. Al inicio tenía en su base un subsuelo inestable, pero luego pasó a ser cambiado y reforzado por mármol. Su diámetro es de 13 metros. Fuerza de gravedad y fuerza normal. Esta torre tiene unos 14.700 kilos de masa y su peso se expresa como 147.000 newtons. Esta sería la de gravedad. Aguanta 600.000 newtons por metro cuadrado. La resistencia del cimiento es de 5 veces el peso ejercido. Por ello es un terreno normal. Sería adecuado la construcción de este. Explicación gráfica. Ya hace años atrás, un grupo de expertos estudiaron la inclinación de la torre y consiguieron que éste dejase de inclinarse empleando un sistema de consolidación y nivelación del suelo, ya que el suelo no era el indicado. Gracias a esto, lograron corregir en medio grado su inclinación. Para ello emplearon 38 metros cúbicos de tierra. Además, empezaron a monitorear la torre para que estén atentos a cualquier comportamiento en cuanto a la estructura de la torre. Esta grandiosa torre tuvo como fecha de inicio de su construcción en 1173 y tuvo una duración de construcción de 200 años. Esto sucedió en etapas. En la primera etapa se construyó los 3 primeros pisos y fue entre los años 1173 y 1778. Luego en la segunda etapa se construyó hasta el 7º piso, entre los años 1272 y 1278. Y la última parte donde se finaliza la construcción fue entre los años 1360 y 1370. Bueno, como en esta imagen pueden ver cómo se fue construyendo con el paso de los años, como ya he ido mencionando. Siguiendo con esta gráfica, probablemente nos parezca interesante, ya que nos dice ahora sí la resistencia del terreno exacta, no que es inestable nomás. Y sabemos por los datos brindados por nuestras fuentes de que 85.975 newtons es lo que resiste nuestro terreno. Sin embargo, la fuerza de gravedad es 14.700 newtons, lo cual no es suficiente, como vemos en esto, fuerza resultante. Sabemos que de ventaja le lleva 71.275 newtons a los 14.700. Por ende tendría mucha más resistencia incluso. Pero entonces, ¿por qué? Eso lo estuvimos respondiendo en todo nuestro desarrollo. Sabemos ahora que el terreno está compuesto de arcilla, arenas, capas linosas y arenosas. Y no es lo suficientemente preciso, ya que en realidad lo que lo hizo caer es una combinación de dos factores. De que la resistencia no sea uniforme. Es decir, hay partes más débiles y partes más fuertes en la resistencia de esta estructura. Además, el otro factor es que el peso tampoco era uniforme. Se dice que el peso en el extremo sur era de casi el doble, que incluso en el extremo norte era de casi cero. Por ello, podemos concluir que una combinación de estos dos factores podría haber creado en sí la inclinación y no tanto la resistencia del terreno, aunque sí influye bastante. Aunque tendría más sentido, ya que al compactarse evita tener puntos débiles, la resistencia es uniforme y por eso separa la inclinación. Y por ello ahora lo tenemos inclinado, ahora no se cae la estructura. Bueno, explicación gráfica. Para comenzar, podemos notar que hay una imagen en la parte derecha, la cual nos menciona más que nada los materiales o de qué tipo es la base. Bueno, la estructura está conformada por capas de arcilla, unas capas de arenas intermedia y una capa de limos arenosos de muy baja plasticidad. Datos apartes serían que la masa es de 14.700 kilogramos y su peso a expresar como
147.000 newtons. Asimismo, la gravedad que puede aguantar es 600.000 newtons por metro cuadrado. Sin embargo, también considero que se lleva a cabo el equilibrio debido a que se acopló entre diferentes reacciones, las cuales permiten que esta dicha base siga en equilibrio. Bueno, medidas de la torre. Una altura aproximada de 55,8 metros, aunque fue concebida para alcanzar los 60 metros. Un diámetro exterior aproximado de 15,4 metros. Un diámetro interior es de 7,36 metros. Un peso de 14.700 toneladas. Y el ángulo de inclinación actual es de 5 grados aproximadamente. Muchas gracias. Play cool, baby, I am playing with you.